Bien, amados, decirles que estamos en una nueva serie. Estamos en la serie, ¿cómo titula la serie? Me vas a enloquecer, me vas a enloquecer. Y hoy tenemos nuestra tercera conferencia, Ya hemos hablado de las dos anteriores. Para los que nos visitan en la página redilnorte.org, vaya al link arriba a la parte derecha, predicaciones, y ahí se puede escuchar la primera predicación. La segunda la va a escuchar a partir del miércoles, ¿ok? Y esta pues la escuchará la semana de arriba, ¿ok? Así lo estamos haciendo. Entonces, para que se vaya desatrasando, para que pueda escuchar todas las conferencias. La charla de hoy tiene un título, así que por favor vamos de una vez ya, como dicen por ahí, al grano, que tenemos mucho trabajo, mucho tema para evacuar. ¿Cómo titula la charla de hoy? Poniéndome en paz, ¿con quiénes? ¿Con los que me van a enloquecer? ¿Tiene gente que le está enloqueciendo? Una, dos, tres, algunos tienen varias personas que le están enloqueciendo. Pero venga, recuerde que también hemos dicho, piense usted a quién está enloqueciendo. Porque es muy bueno pensar quién me enloquece, pero a veces uno está enloqueciendo a los que están a nuestro alrededor. Bueno, a modo de introducción, déjeme decirle algunas cositas hoy. Si nosotros queremos ser felices en la vida, porque obviamente, aunque no es nuestra serie sobre la felicidad, pero realmente todos estamos en busca de la felicidad. Todos queremos ser felices en la vida, todos queremos estar menos estresados, todos queremos estar equilibrados emocionalmente. Así que si yo quiero estar feliz en la vida, una de las habilidades más importantes que yo tengo que desarrollar, que yo tengo que implementar, que yo tengo que adquirir como esa destreza para hacerlo, es la habilidad de aprender a solucionar conflictos en la vida. Si yo no sé solucionar conflictos en la vida, voy a tener muchos dolores de cabeza, voy a tener muchos problemas. Así que no estoy hablando de tanto resolución de conflictos, porque ese es otro tema, variante de esto que estoy hablando. Al final me entenderán por qué no hablo de resolución de conflictos. Voy a hablar más bien es de cómo solucionar, no tanto la resolución. Al final voy a hablar un poquito de algunas diferencias ahí, ¿cierto? Digamos lo siguiente. Todos sabemos que Dios nos creó de una manera perfecta. Dios, cuando miramos en la palabra del Señor, vemos que Dios tenía un plan maravilloso con nosotros, tenía un propósito para nuestra vida, y usted y yo lo sabemos. Ese propósito era que le diéramos a Él toda la gloria, toda la honra. Él nos creó para su gloria, pero también nos creó para que gozáramos de su presencia con Él por toda la eternidad. Y eso lo sabemos, mis amados, pero también sabemos que cuando el pecado entró a la raza humana a través de nuestros primeros padres, a través de Adán y a través de Eva, nuestros primeros padres, ustedes saben que ellos se rebelaron, ellos desobedecieron, y cuando entra el pecado a la raza, ahí es donde empiezan los conflictos, y se dañan las relaciones. Se dañó la relación con nuestro Creador y también se dañó la relación con nuestro prójimo. El pecado es el que precisamente dañó las relaciones. Ahora, cuando miramos a lo largo de la Biblia, lo que encontramos es que Dios quiere darnos sabiduría a cada uno de nosotros, porque como ya estamos en pecado, como esta naturaleza pecaminosa lo único que quiere es precisamente colocar dificultades, problemas, porque no sabemos solucionar los problemas. Tenemos una naturaleza que nos lleva a gritar, que nos lleva a insultar, que nos lleva al enojo, que nos lleva a la ira, etcétera, etcétera. Y en medio de eso necesitamos la sabiduría que viene del cielo. Esa sabiduría que hablamos hace 15 días, contrastada con la sabiduría humana, una sabiduría que nos permita precisamente manejar esos conflictos en la vida. Ahora, cuando hablamos un poquito sobre esto, la mayoría de nosotros, puede ser que algunos de ustedes sí, porque ya han recibido una buena capacitación, una buena formación, pero la gran mayoría de los que estamos acá y de esta sociedad no sabemos solucionar conflictos. Y por una razón muy sencilla, no hay que ir muy lejos para contestar eso. A nosotros no nos enseñaron de niños ese tipo de cosas.
No hubo una materia en el colegio que dijera solucionar, habilidades para solucionar conflictos. Para nada, eso no nos lo enseñaron. Entonces, claro, ¿de dónde nosotros realmente aprendimos a solucionar los conflictos en la vida? ¿De dónde aprendimos? En primer lugar, ¿de dónde? En la casa. ¿Y qué fue lo que vimos en la casa? Una maravilla. Nuestros padres manejaron muy bien su relación, manejaban muy bien sus conflictos, nunca se gritaban, nunca se dejaban de hablar. Eso era una relación de paz y armonía y aprendimos a solucionar conflictos en el hogar. ¿Sí? ¿Sí fue así? ¿O no fue así? La gran mayoría de nosotros no fue así. Nuestros padres no fueron nuestros mejores modelos y no los vamos a culpar porque ellos tampoco tuvieron buenos modelos, y eso se va de generaciones pasadas, y tenemos que irnos por allá a buscar los tatarabuelos, porque obviamente uno aprende en la casa a solucionar, así como vio a papá y a mamá. Si uno vio a papá y a mamá que no se hablaban y duraban hasta semanas sin hablarse, uno aprende también eso en la vida. Por eso cuando yo veía a mis padres que no se hablaban aún hasta por semanas, eso se me volvió a mí también en el matrimonio como algo normal. Malas conductas adquiridas en la vida. Y a eso se le suma toda la televisión, los medios de comunicación. ¿Cómo solucionan los conflictos? A los gritos, con violencia. Y hoy por hoy hay un lenguaje nuevo que se está manejando, que precisamente hablamos un poquito sobre lo que es todo el maltrato. Son palabras nuevas. ¿Por qué? Porque la sociedad ha venido trabajando fuertemente para que no haya tanto ese maltrato, ¿cierto? Y entonces ahorita ya hay una cantidad de entidades gubernamentales que precisamente ayudan a las familias para que no haya ese maltrato. Maltrato a nivel de los niños, maltrato también a nivel de los adultos, y a veces creemos que solamente las mujeres son las maltratadas, pero también tenemos muchas de esas citas de hombres que sus mujeres los maltratan. Lo que pasa es que muchos hombres a veces no van a esas reuniones por el machismo. Qué vergüenza ir por allá a decir que mi esposa me maltrata. Qué pena. Y a veces no van. Pero vea, eso es así, las mujeres que maltratan a sus esposos. Por colocar un ejemplo a nivel de parejas. Ojo, esto no pasa en nuestra iglesia. En esta comunidad ninguna mujer maltrata a su esposo. Esta es una iglesia, una maravilla, pero esto lo digo como medicina preventiva, ¿cierto? Preventiva. Muy bien, hoy quiero invitarles para que veamos algunos pasos bíblicos para aprender a solucionar problemas. Pasos bíblicos para aprender a solucionar problemas. Bíblicos, ojo, esta no es una charla de psicología y no. Aunque yo ayudo por ahí con cositas psicológicas, pero no, nosotros aquí venimos es a escuchar palabra del Señor, y la Biblia tiene respuesta a nuestros problemas y a nuestras necesidades. Si ponemos en práctica estos pasos que vamos a ver, eso va a reducir enormemente nuestro estrés, y eso va a aportar a nuestra vida mucha felicidad, pero también va a aportar felicidad a los seres que están a nuestro alrededor cuando digan, uy, ese Renzo cómo ha cambiado. Por colocar el ejemplo mío, porque no quiero aquí ofender a nadie, ¿cierto? Uy, ese Renzo, y eso va a traer también felicidad a los seres queridos. Hay una cita bíblica que ustedes tienen ahí en sus boletines, Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18. ¿Están conmigo? Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo. Esta versión dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y algo que quiero decirles antes de que oremos, es cierto que siempre vamos a tener dificultades en la vida. Estamos en un mundo imperfecto y en nuestra vida siempre va a haber personas que nos van a poner al borde de la locura. Siempre. Nunca habrá un momento en la vida que usted diga, no, todo es perfecto a mi alrededor, porque eso es, como dice el buen paisa, eso es mentiras. Siempre va a haber alguien que nos ponga al borde de la locura. Y el consejo sabio de la Biblia es que en cuanto dependa de nosotros, ojo, yo no puedo controlar la otra persona, pero yo sí me puedo controlar.
Entonces, en cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de nosotros, ese es el consejo bíblico, debemos hacer todo lo posible por estar ¿en qué? En paz y en armonía. O sea, que la palabra del Señor me habla es a mí, no al otro, es a mí, que en cuanto dependa de mí, debo ponerme en paz con las otras personas. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos hable, porque vamos a aprender muchas cosas en el día de hoy. Padre, gracias que hoy nos permites estar, Señor, avanzando en nuestra serie, ya nuestra tercera predicación, nuestra tercera charla, conferencia, donde vamos a seguir avanzando en esta serie de cómo tener relaciones saludables en nuestra vida y que hemos titulado Me vas a enloquecer. Así que hoy, Señor, háblanos a través de cada uno de estos pasos y permite, Señor, que nos des esa sabiduría suficiente, necesaria para poner en práctica lo que vamos a aprender y que eso aporte mucha estabilidad emocional, felicidad, armonía, paz a nuestra vida. Oramos con mucha gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale a la persona que está al lado suyo, no me ponga conversa, apague el celular o póngalo en modo avión o en silencio, porque ahora sí se puso esto ya. Bueno. Bien. Antes de entrar de lleno a los pasos bíblicos para aprender a solucionar conflictos, digamos lo que ya hemos dicho por varias semanas, hay personas muy difíciles de agradar. Esas personitas que nos enloquecen a veces cuando uno evalúa un poquito a las personas, es que uno dice, pero es que a veces, yo personalmente, yo a veces utilizo esta frase, es que no hay con qué cogerlo. No hay con qué cogerla, porque a veces uno dice, si le digo bonito, malo, si le digo feo, malo, si el tono de voz es alto, malo, si es muy bajito, todo es malo. Entonces a veces se queda uno, como digo yo, en jaque mate, no sabemos qué hacer. Son personas muy complicadas, muy difíciles, pero digamos que hay personas que aunque son muy difíciles de agradar, yo ya les dije, con base al versículo bíblico, aunque yo no puedo controlarlos a ellos, yo sí me puedo controlar con la ayuda del Señor. Y eso es lo que hoy vamos a aprender. Podemos controlar mi reacción, pero yo no puedo controlar la reacción de la otra persona. Pero si yo controlo mi reacción, créame que eso va a aportar mucha estabilidad y mucha solución a lo que vamos a ver en el día de hoy. Dios quiere que yo traiga y que yo solucione mis conflictos interpersonales, porque Dios sabe que cuando yo tengo problemas no resueltos, Dios sabe que cuando yo tengo problemas con mi pareja, con mis padres, con mis hijos, con el vecino, con el compañero de trabajo, con mi compañero en el ministerio, con los pastores, con lo que sea, cuando yo tengo problemas con otras personas, eso va a dañar mi vida. Eso va a dañar, va a traer cantidad de problemas a mi vida. Entonces voy a decirle rápidamente, hay 3 daños que produce a nuestra vida los conflictos no resueltos. Estoy en la introducción, todavía no estoy entrando en los pasos. Entonces, los 3 daños que produce a nuestra vida, número 1, daña mi comunión con Dios. Daña mi comunión con Dios. Cuando yo tengo un problema no resuelto, cuando tengo un conflicto con un ser querido, con un ser amado, o con una personita cercana, eso va a dañar mi comunión con Dios. Hay un versículo que no está en sus boletines, lo puede anotar, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4, 20. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Primera de Juan 4:20. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y está hablando del contexto de si tengo un problema con una personita. Y aquí en este contexto es con un hermano en la fe. Si tengo un problema con un hermano en la fe, si odio a mi hermano, si estoy enojado con mi hermano, eso va a dañar mi relación con el Señor, ¿ok? Entonces daña mi comunión con Dios. Entonces no vamos a permitir por nada del mundo que las personas que nos están enloqueciendo, que nos tienen como al borde de la locura, vayan a dañar mi relación con el Señor. No vale la pena, créame, no vale la pena. La otra persona allá en sus problemas y en sus dificultades, y uno cae
cae en esa trampa y se mete también en los mismos problemas o peores. Allá esa persona si quiere seguir así, pero yo no voy a dejar que mi relación se vaya a dañar con el Señor. Y esto está relacionado con lo segundo. El segundo daño que tiene que ver también con mi relación con Dios es que esto detiene mis oraciones. Un conflicto, una situación no resuelta, un problema con mi hermano, con mi ser amado, eso va a detener mis oraciones. Este versículo que les voy a leer tampoco está en sus boletines. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. De la misma manera, es un pasaje donde el apóstol Pedro está hablando de los esposos, pero esto tiene aplicación para las esposas, tiene aplicación para los hijos, tiene aplicación para todos. ¿Estoy claro con eso? Bien, entonces voy a leer sabiendo que no es solo para los esposos. De la misma manera, los esposos deben saber vivir con su esposa y respetarla como es debido. Ella es más débil que ustedes, pero al igual que a ustedes, Dios les ha dado la vida como un regalo, le ha dado la vida como un regalo. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Miren la última frase. Respétenla para que nada impida que Dios escuche sus oraciones. Amado, amada, cuando yo tengo un problema no resuelto, en este pasaje literalmente está diciendo que si tengo un problema con mi cónyuge no resuelto, no nos hablamos, mis oraciones, como decimos los paisas, no van a pasar del techo. Mis oraciones no van a ser escuchadas, pero a veces nosotros equivocadamente pensamos que la relación con Dios va por un lado y que la relación con mi ser querido va por otro lado. Que puedo estar enojado con mi esposa pero tener comunión con Dios. Eso no es así, eso es falso. Para yo tener una linda comunión con Dios tengo que estar bien con mi prójimo. Así de sencillo. Y no solo con el cónyuge, estamos hablando en todas las relaciones. Bien, daña mi comunión con Dios, detiene mis oraciones. Lo tercero es drena mi felicidad. Ese drenar, ¿recuerdan cuando les hablé de la felicidad, de las grietas que uno abre para que la felicidad se evapore? Usted sabe que una tinaja de agua, con un roto que le hagamos, se fue el agua, ¿cierto? Aquí hay felicidad, pero sencillamente hay cosas que a veces drenan esa felicidad, y una de ellas es los conflictos. Usted está bien, usted está en una relación muy bonita, pero tiene un problema ahí con su ser querido y hasta ahí llegamos. Nos da rabia, nos enojamos, entonces ya eso afecta mi comunión con Dios. Ya no tengo deseos de leer la Biblia, ya no tengo deseos de venir a la iglesia, y si de pronto lo hago ya no es lo mismo. Hay algo que pasó en mi vida, es sencillo. Yo podría dar toda una charla sobre eso, pero ustedes son conocedores en su mayoría. Sabemos que eso se llama contristar, poner triste al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero yo no puedo quedarme acá, tengo que avanzar. Así que ya estamos listos para ver los pasos bíblicos para resolver problemas. Porque si no resuelvo los problemas, aunque hay muchos más daños, hablé de 3. ¿Cuáles son los daños? Y como hablé de daños con D, les regalé un bosquejo con D. Daña mi comunión con Dios, daña que detiene mis oraciones, y 3, drena mi felicidad. Así que aquí va el primer paso: tomar la iniciativa. Tomar la iniciativa. Estamos hablando de pasos para resolver conflictos. Usted está enojado con alguien, está molesto con alguien. Entonces el primer paso, recuerde el versículo de ahora: en cuanto dependa de nosotros, yo debo de ponerme en paz. Entonces tomar la iniciativa significa no esperar a que la otra persona lo haga. Soy yo el que tengo que tomar la iniciativa. Y como esta es una predicación para una iglesia y todos ustedes son creyentes, entonces déjeme decirle que nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a ser pacificadores. Pacificadores. El que no conoce de Dios, el que no tiene a Dios en su corazón, yo no puedo esperar que tome la iniciativa, porque no está capacitado y habilitado para hacerlo. No quiere decir que no lo haga. Claro que también lo puede hacer. Pero el que tiene que dar ejemplo, ¿quién es? Amados, ¿están conmigo? ¿Seguro? La única forma
de resolver un conflicto, ya que estamos hablando de tomar la iniciativa, la única forma es enfrentando ese conflicto. Generalmente yo tengo el problema, aunque he ido mejorando eso a lo largo de los años, pero el gran problema que tengo yo es que a mí no me gusta enfrentar los problemas. Yo trato de sacarle el cuerpo a los problemas, porque no me gustan. Ahora, ustedes son diferentes, ustedes sí tienen algo y tratan de solucionarlo rápido, ustedes, pero yo no. Yo sí trato de postergar y postergar y no enfrento las cosas. Entonces, para poder enfrentar algo, tenemos que lidiar con tres cosas. Ahora, cuando uno le da, cuando hablamos de tomar la iniciativa y cuando uno a veces como que le saca el cuerpo, sencillamente es porque tenemos que lidiar con tres cosas que a veces como que no nos dejan tomar la iniciativa. Número uno, el miedo. El miedo. Cuando digo el miedo, es que a nadie le gusta tener conflictos. Obvio, a excepción de una categoría que di la semana pasada. ¿A quién sí le gusta tener conflictos? ¿Alguien recuerda las tres categorías? Las cuatro categorías. ¿A quién le gusta tener conflictos? Ay, Dios mío, me va a tocar volver a predicar. Los maníacos. Los maníacos son felices. Ellos buscan donde no hay. Prenden la mecha donde no hay, esos son los maníacos, pero bueno, la mayoría como no son maníacos y no somos maníacos, entonces la idea, mis amados, es que a excepción de los maníacos no nos gusta tener conflictos. Entonces, enfrentar un problema, un conflicto, un malentendido, eso a veces es hasta asustador, nos da miedo, ay no, ¿y cómo ir a reaccionar? Y a veces uno cuando quiere como reunirse con esa persona, ¿no han visto que el corazón a uno se le empieza como a acelerar o no? ¿O a usted no le pasa eso a veces? A mí sí, porque da miedo, uno se asusta. ¿Sí me estoy comunicando? Voy a colocarles un ejemplo para que ustedes vean que los conflictos a veces nos dan miedo y nos asustan. Por ejemplo, ustedes saben que yo coloco ejemplos de parejas porque eso nos ayuda para otro, pero no quiere decir que esto sea una charla para parejas, pero esto tiene aplicación para otras áreas, pero yo sí voy a colocar otro ejemplo de parejas. Por ejemplo, a nosotros los esposos nos asusta demasiado cuando escuchamos que nuestra esposa nos dice, amor, tenemos que hablar. Ay, amados. Ay, amados. Y si de pronto no dice eso, sino que de pronto ya dices con nombre propio, eso es más asustador. Arnulfo, tenemos que hablar. Trágame tierra. Y si utiliza un tonito, ese tonito que a veces ya sabemos, ay Señor, ¿qué pasó acá? Entonces, el miedo a enfrentar problemas y conflictos, eso se remonta al comienzo de la historia de la humanidad. Ustedes saben muy bien que cuando Adán y Eva desobedecieron, lo primero que hicieron fue esconderse. Y se escondieron porque tenían miedo de solucionar ese problema con el Creador. Y eso lo tienen ustedes en sus boletines. Génesis capítulo 3 versículo 10. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí porque ¿qué? Tuve miedo porque estaba desnudo, vulnerable, ¿cierto? No voy a profundizar en eso, pero desde ese momento el ser humano se ha estado escondiendo de Dios. Desde ese momento, y desde ese momento estamos teniendo problemas con nuestras relaciones interpersonales y no queremos arreglar nuestro problema con nuestro Creador. Al final voy a volver a tocar ese punto. Entonces, el problema con el miedo es que eso me genera otros problemas. Cuando yo tengo miedo, estoy como asustado de enfrentar ese problema, de reunirme con esa persona, de decirle que hay algo que no me está gustando. Si yo no hago eso, eso me va a generar otros problemas. Y así yo podría hoy hablar de una cadena de problemas, pero voy a tratar de ser breve con ustedes. Entonces, ese miedo de enfrentar el problema me enfrenta a otros problemas, como cuáles. A veces me pone en lugar a la defensiva. Entonces, el problema es que uno se pone a la defensiva de la otra persona. A veces también nos volvemos distantes. Entonces, como no queremos arreglar, uno le saca el cuerpo a la otra persona. Amor, ¿qué te pasa? No, nada, estoy muy ocupado, muy cansado, pero uno no quiere estar como cerquita porque no quiere que le pongan el ¿qué? El tema. Entonces, ese es otro problema, nos vuelve distantes. Y lo otro es que nos vuelve a veces también exigentes.
Entonces, para no reconocer que tenemos ahí un miedo, entonces lo que hacemos es que nos volvemos exigentes cuando no estamos solucionando el problema, sobre todo cuando hay miedo. Entonces, tenemos miedo de enfrentar el conflicto porque tenemos miedo, mis amados, a ser rechazados. Uno a veces se pone, de pronto usted ha tenido una mala experiencia, una situación difícil con alguien, usted se sentó y de eso no salió nada bueno. Eso antes se acabó de empeorar y de dañar. Y entonces usted a partir de ahí dijo, no, lo mejor es no sentarme a hablar estas cosas. Entonces, otra vez, entonces el miedo, tenemos miedo a ser rechazados una segunda, una tercera vez, tenemos miedo también a ser malentendidos y tenemos miedo a lo que yo diga, que lo que yo le diga a esa persona después lo usen en mi contra. Entonces, por eso a veces preferimos estar distantes, alejados, porque no queremos enfrentar ese problema. Entonces, el valor para enfrentar cualquier clase de conflicto que tengamos en la vida, sabe que el valor para hacerlo lo recibimos es de Dios. Por eso hay una gran diferencia entre las personas que no tienen a Cristo en el corazón y los que seguimos al Señor. No es porque seamos mejores. Todos tenemos problemas y dificultades, pero tenemos una gran ventaja, es que ahora tenemos a quien acudir que nos ayude. Y cuando uno le pide al Señor que le ayude, Él nos ayuda a resolver los conflictos. Y por lo menos hay un texto bíblico muy hermoso, no está en sus boletines, pero anótelo por ahí a un ladito. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Los que tienen Biblia pueden buscarlo. Segunda de Timoteo 1, 7. Y mire lo que dice este texto bíblico. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de ¿qué? De poder, amor y autodisciplina. Entonces Dios nos está diciendo, el apóstol Pablo, que no nos ha dado un espíritu de miedo, sino de valor, de poder. ¿Poder qué? Poder para enfrentar precisamente esos malos entendidos, esos problemas. Y la misma Biblia, hay muchos textos bíblicos, no los voy a citar, pero la Biblia dice que el amor, si yo estoy lleno del amor de Dios, el amor echa fuera el temor, el amor echa fuera el miedo. Por eso necesito estar lleno de la presencia del Señor. Entonces, aquí para ir redondeando un poquito esta parte, debemos de hablar primero con Dios para que nos dé valor antes de hablar con la persona en conflicto. Usted tiene una dificultad, usted tiene un problema, lo que tiene que empezar a hacer es orar para que Dios le dé ¿qué? El valor para hablar y que también le dé la sabiduría para utilizar las mejores palabras. Bien, entonces yo les dije a ustedes que tenemos que lidiar con tres cosas, ¿cierto? Antes de tomar esa iniciativa. Por eso es que a veces el miedo. Lo segundo con lo que usted tiene que lidiar es el tiempo. El tiempo. Hay que solucionarlo en el tiempo correcto. Porque ustedes saben, amados, que un conflicto, un problema no resuelto a tiempo, con el tiempo se puede volver ¿qué? Una hecatombe. Un gran problema. Ustedes saben que las heridas que no se cierran rápido, que no se cosen, que no se desinfectan, ¿qué pasa con esa herida? Con el tiempo. Exactamente, exactamente. Y eso a lo último va a supurar. Y a veces en nuestra vida, cuando esperamos demasiado, a veces es demasiado tarde, porque ya la relación está muy, pero muy dañada. Jesucristo nos enseña que las cosas hay que hacerlas en su tiempo correcto. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, en el sermón de la montaña, mire lo que dijo Jesucristo. Iglesia, trate de no distraerse, por favor, hagan un esfuercito. Si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto, esto podríamos, amados, decir, si estás en la iglesia y vienes al redil y si presentas una ofrenda y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Cómo ven ese pasaje bíblico? Tenaz. Lo que pasa es que este es un pasaje bíblico que se ha prestado para muchos malos entendidos. Una vez escuché a alguien diciendo,
alguien, pero ese alguien cuando dijo eso, yo entendí por qué lo dijo, porque no diezmaba, ofrendaba muy poquito en la iglesia, es decir, en cuestiones económicas. ¿Ha escuchado usted eso? Eso sí que se escucha en las iglesias cristianas, pero hay que evaluar quién lo dice. Y si usted mira el texto bíblico no dice, no diezme, no ofrende. Dice, deje el diezmo, deje la ofrenda en el altar, pero vaya y reconcíliate. Entonces aquí no hay excusa para no diezmar y no ofrendar. Esto simplemente para los que a veces tratan de ver versículos por ahí para no hacerlo, ¿cierto? Entonces dice, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda al Señor. Pero dice que lo deje ahí en el altar, ¿cierto? Entonces Jesús en este pasaje nos enseña a tomar la iniciativa en la solución de conflictos. Pero es más, el texto bíblico, si usted le presta atención, el texto no dice si tenemos algo contra alguien. ¿Están leyendo? ¿Cómo dice el texto bíblico? Si alguien tiene algo contra mí, imagínense, si alguien tiene algo y yo sé que alguien está molesto conmigo, entonces me dice la Biblia, vaya rapidito y reconcíliese con esa persona. ¿Con cuánta mayor razón si soy yo el que tengo problemas? Si me doy cuenta que yo soy el que tengo problemas con alguien, con mayor razón debo de tomar la iniciativa, porque si Dios me manda a tomar la iniciativa sin siquiera yo ser el del problema, sino la otra persona, con mayor razón si yo soy el del problema. No voy a profundizar en esto porque ustedes saben que estoy en una serie temática, no expositiva, y no estoy aquí desmenuzando versículo por versículo. Eso lo hice con Filipenses, que me demoré casi medio año compartiendo una cartica de 4 capítulos, pero aquí sí me toca ir adelante porque es temático. Entonces, si yo soy el del problema, claro que debo de tomar también la iniciativa con mayor razón, porque la reconciliación, amados, es una prioridad cuando yo estoy en la casa del Señor, cuando yo quiero adorar al Señor. El estar bien con mi prójimo es fundamental. De hecho, el mandamiento está los dos ligaditos: amar a Dios, ¿se acuerda? El alma, el corazón, todas las fuerzas, ¿cierto? Pero dice, y al prójimo como a ti mismo. Las dos cosas van. El texto que leímos también al comienzo, primera de Juan 4:20, cuando dice, ¿cómo digo amar a Dios que no lo veo cuando odio a mi hermano que sí lo veo? ¿Cierto? Las dos cosas van de la mano. Entonces, la reconciliación, repito, el arreglar ese problema, eso hace parte de mi adoración, mi comunión con el Señor. La tercera cosa con la que tenemos que lidiar en el conflicto, ¿cuáles son las dos primeras? Miedo y el tiempo. Ahora vamos a hablar de la reunión. Yo estoy dando un taller que se demora semanas, la estoy dando en 45 minutos. Entonces por eso tengo que ir rápido, ¿cierto? Porque yo no estoy en un seminario sobre solución de conflictos, estoy en una predicación. La reunión, 4 sugerencias rapidito para la reunión, 4 sugerencias. 4 sugerencias cuando se vaya a reunir. Escoja el tiempo correcto. El tiempo correcto. El tiempo correcto es cuando ambos están en su mejor momento. ¿Usted quiere saber cuál es el mejor momento? Cuando los dos están en su mejor momento. Porque si solo uno piensa en su mejor momento, pero el otro no está en su mejor momento, no lo haga. Por favor, eso es bien importante. Bueno, ya que estamos hablando, porque ustedes entienden más cuando yo les doy ilustraciones y ejemplos. Esposos, parejas. Cuando la esposa se espera hasta el último momento, ya por la noche, cuando uno está bien cansado, cuando ya estoy acostado, cuando ya tengo las cobijas encima, y le da a ella por voltearlo a mirar a uno, amor, tenemos que hablar. Por favor, ese no es el mejor momento para los hombres. Y por eso es que la esposa empieza a hablar con uno y al momentico, cuando menos piensa, está uno dormido. Y viceversa, uno tampoco debe hacer eso con las esposas. Ese no es el mejor momento. A veces la esposita está bien cansada todo el día y llega uno por la noche, es que amor, hablemos, y ella ya no, los ojos se les cierran. Y a veces, y ahí se acaba de enojar uno. ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me pones cuidado? ¿Por qué no me prestas atención? Y es que uno ya está dormido. Lo que pasa es que yo no sé si usted ha aprendido el arte de estar dormido con los ojos abiertos, pero está uno dormido, uno no está escuchando nada. Ese es el peor momento. Ese es un ejemplo que le estoy colocando.
También les dije a ustedes otro ejemplo que les coloqué en estos días. Uno tiene que aprender como hombre que las mujeres tienen ciertos días. ¿Cierto? Que va del 1 al 31, no, mentira, no. Tienen ciertos días, ciertos días, ciertos días. En esos ciertos días uno no debe de hablar de problemas y de cosas. Si está en ese momento de bandera roja, déjela, porque hay que cogerla con guantes de seda. Ese no es el mejor momento. Deje que esté más bien equilibrada. Bueno, eso usted puede ya mirar porque le coloqué simplemente dos ejemplos, ¿cierto? Bueno, segundo, escoja el lugar correcto, donde nadie te interrumpa, donde estén tranquilos, donde puedan hablar con libertad. Yo tengo problemas con lo último. Las casas donde vivimos hoy en día se escucha todo, los vecinos escuchan todo, hasta cuando van al baño. Entonces, si se quiere hablar cosas delicadas en el cuarto no se puede hacer porque todo se escucha. Que escuchen. No, yo no quiero que escuchen. Entonces, para uno de los dos es el mejor momento, para el otro no. Tampoco es el mejor lugar. 3, ore antes de reunirse. Ore, por favor. Señor, ayúdame, que esa reunión sea de bendición, Señor, que yo no me vaya a descomponer, Señor. Hay que orar, necesitamos sabiduría para hablar. Y lo cuarto es que cuando usted, hablando de lo que es el lugar de reunión, de las 4 sugerencias, la cuarta es que vaya con una actitud positiva. Una actitud positiva, lo que le quiero decir es que va a ir a esa reunión o va a hablar en la casa, donde quiera que vaya a hablar, pero que usted tenga toda la disposición o la disponibilidad para solucionar el conflicto y no para agravarlo. Si usted no está en su mejor actitud, no lo haga. A veces uno está todavía ¿con qué? Con ese apellido en la cabeza, está con la neura, uno a veces todavía está con eso fresquito. No, ese no es el momento, ni el lugar. Ni estás con la mejor actitud. Más bien espere que la marea esté ¿qué? ¿Cómo decimos? Que esté baja. Entonces recuerda que si no tomo la iniciativa para solucionar mis conflictos, dañaré mi relación con Dios, mis oraciones no van a pasar del techo y voy a sabotear mi propia felicidad. Bien, con el primer punto tomé un buen tiempo, porque si algunos se ponen a mirar el reloj van a decir, Dios mío, nos salimos a las 10 de la noche. No, tranquilo, tranquila. Está fríamente calculado. Los otros pasos van a ser demasiado cortos, porque el paso más carnudo era el primero. ¿Estamos? Así que tranquilo, tranquila, relájese, que salimos bien hoy de la iglesia. Porque es que cuando usted dice 7 puntos por favor y apenas van para el segundo. Segundo, confesar mi parte en el conflicto. Confesar mi parte en el conflicto. A ver, lo que quiero decir ahí es que si así la otra persona tenga el 99% de la culpa. Ustedes saben que cuando uno tiene un problema, el de la culpa del otro. Uno no, porque uno no tiene a veces como la humildad de reconocer que uno también es parte del problema, ¿cierto? Pero bueno, vamos aquí a exagerar. Que la otra tenga el 99%, yo debo de tener la humildad para reconocer que tengo el 1% en ese problema. Estoy exagerando, pero lo que yo tengo que reconocer es que yo también hago parte de ese problema. Una relación no se daña por uno solo. Los dos siempre aportarán. Claro que siempre alguien aportará más en un problema. Sí, siempre pasa eso. Pero por favor entendamos que yo tengo que confesar que estoy haciendo también parte del problema. De hecho, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 3 y versículo 5 en el sermón de la montaña: ¿y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¡Ja! Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Entonces, una sugerencia, amado, amada, cuando usted se vaya a reunir con esa personita, empiece diciendo, esto simplemente es un ejemplo: lo siento. Lo que pasa es que yo estaba pensando en mí y no estaba pensando en ti. Oh, si empezamos ahí ya con eso, mejor dicho, la sacamos del estadio. Y más si utilizo un tono así como traté de utilizarlo, un tono agradable, ¿cierto? Porque si usted, en eso hay que aprender, amados. Esto es todo un arte. Esto es de sabiduría, porque el tono hay que cuidar. A veces somos toscos para hablar. Y usted puede decir algo con toda la mejor intención, pero es tosco para hablar.
y la otra persona ve que usted como que no le está diciendo eso con amor y con cariño. Entonces eso hay que ponerle también palabras amables, cálidas, que llamo yo. Entonces en Santiago capítulo 4 versículo 6, anote esta cita por ahí para que no se le olvide, no está en el boletín. Santiago 4, 6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Si yo reconozco que también hago parte del problema, voy a sacar esa situación adelante, ¿ok? Bien, tercer paso. ¿Sí se dieron cuenta que esto vaya rápido? Tercer paso. Tercero, escuchar al que está herido. Escuchar al que está herido. Ya hablamos de eso la semana pasada y también hace 15 días. En medio del conflicto debemos aprender a escuchar y estar atento al dolor de la otra persona. ¿Cómo escuchar al que está herido? Porque ya hemos hablado las 2 semanas anteriores que cuando una persona está así y maltrata y grita, esa persona tiene un problema. Tiene un problema. Y créame que cuando miramos, ahí hay dolor en ese corazón, en esa persona. Entonces yo tengo que aprender a escuchar. Entonces, ¿cómo saber, cómo aprender a escuchar al que está herido? Mira lo que dice la Biblia, Santiago 1:19, está en el boletín. Santiago 1:19 dice, deben ser rápidos, ¿para qué? Lentos para hablar, ¿y qué más? ¿Y lentos para qué? Y lentos para enojarse. Lentos para enojarse. Que ese enojo, por favor, no sea eso así como una chispita toda hora. No, por favor. Primero escuchar, no se ponga a responder. Primero escuche, ahí está la clave. Escuche, deje que termine. Todo eso lo hablamos la semana pasada, ¿cierto? Deje que termine. Escuche, sea lento para hablar y lentos para enojarse. Entonces, ustedes han escuchado esto, yo lo he dicho acá, de pronto lo ha escuchado en otro lugar, que Dios nos dio 2 oídos y una boca. ¿Para qué? Para que al menos escuchemos el doble de lo que hablamos. 2 oídos, una boca. ¿Usted se imagina uno con 2 bocas? ¿Usted se imagina algunas mujeres con 2 bocas? También hay hombres que hablan mucho. ¿Sí o no? Entonces, si no escuchamos a la otra persona, ¿cómo la voy a entender? ¿Cómo la voy a entender si no la escucho? Cuarto paso. Considerar la perspectiva del otro. Considerar la perspectiva del otro. En otras palabras, considera su punto de vista. Trate de ponerse en los zapatos de la otra persona. Y eso nos va a ayudar a entenderla. Filipenses capítulo 2, versículo 4 y 5 de ese pasaje prediqué hace meses en la iglesia. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de ¿quiénes? De los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Entonces nos parecemos más a Jesús cuando prestamos más atención a las necesidades de la otra persona. Ahí es donde ya aprendemos a dejar de ser tan egoístas. En la otra que mencioné aprendemos a dejar de ser orgullosos. En esta aprendemos a ¿qué? A dejar de ser tan egoístas, de solamente pensar en mi necesidad y no pensamos en el dolor de la otra persona y sobre todo no vemos las cosas desde la perspectiva de la otra persona. Muy bien. Quinto paso. Ahora estamos hablando de pasos de qué, iglesia, pasos de qué, pasos para qué. Muy bien, pasos bíblicos para solucionar, resolver conflictos. Quinto paso, decir la verdad con tacto. Con tacto, separadito, es con prudencia. Aquí utilizando una palabra también, con diplomacia. Decir la verdad con tacto. Debemos proponernos, amados, amadas, escuche esto, por favor, amigos que nos visitan, por favor. Cuando estoy en un conflicto o voy a tratar de solucionar sobre todo un conflicto, algún malentendido con esa persona que yo amo, llámese cónyuge, llámese hijos, llámese padres, llámese un amigo. Cuando voy a tratar de solucionar ese problema, escúcheme, nunca utilicemos ciertas palabras, porque hay palabras que donde las utilicemos nos tiramos, como decimos a lo paisa, en la batica de cuadros. Así vengamos con la mejor
actitud. Ok, actitud. Entonces, a veces usamos palabras, amados, como si las palabras fueran un garrote. ¿Se acuerda que hemos hablado acá que hay distintas clases de maltrato? Que hay maltrato físico, pero que también hay maltrato verbal y emocional. Y a veces con las palabras, ese maltrato verbal y emocional lo llamamos maltrato psicológico. Con esas palabras a veces es como si las palabras mismas fueran un garrote. Y por eso a veces el cónyuge o el ser amado dice: hubiera preferido que me hubiera golpeado y no lo que me dijo. Porque las palabras a veces, discúlpenme que no estoy aquí abogando por lo uno ni por lo otro, sino para que me entiendan, a veces el morado se pasa. Pero lo que quedó en el corazón se quedó grabado por toda la vida. ¿Sí? ¿Me estoy comunicando, iglesia? Por favor, este punto que estoy tratando es vital. Aquí voy a quedarme un ratico. En el libro de Proverbios capítulo 12, versículo 18 dice: algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. Oiga, las palabras del sabio traen alivio. El que no es sabio, la prédica de hace 15 días, el que no es sabio, sino que es todo lo contrario, es un necio porque no sabe actuar, no sabe hablar. Esa persona hiere y hasta que la otra persona no esté sangrando emocionalmente, no la deja en paz. Entonces, eso es falta de sabiduría. Entonces, si hablo dejando que mi enojo me controle, nunca voy a poder demostrar los argumentos a la otra persona. Por eso cuando yo vaya a hablar con esa persona, dijimos hace un momento, tengo que controlarme. Y sobre todo que sea el mejor momento y que esté en la mejor actitud, porque si estoy bien enojado y voy a tratar de solucionar algo, estando bien enojado, no se va a solucionar, antes se va a empeorar. Y ese es el peor error que hemos cometido en los matrimonios, que a veces hemos querido solucionar las cosas estando los dos como bien enojados. ¿Cuál de los dos más enojado? ¿Han visto a veces cómo se pone eso? Cuando una pareja, bueno, ustedes no, ustedes qué bellezas, que ustedes qué problemas van a tener. Pero han visto por ahí en televisión a las parejas a veces que saber quién grita más duro, quién grita más duro. Complicado eso, amados. Entonces, repito, si hablo dejando que mi enojo me controle, nunca voy a poder demostrar mis argumentos con la otra persona. Hay una palabra que alguien dijo, no sé quién la dijo, pero esta palabra me gusta mucho. Nunca serás persuasivo mientras seas abrasivo. Nunca serás persuasivo mientras seas abrasivo. ¿Se entiende? Abrasivo, calor, hostigar, complicado eso. No, más bien persuasivo, ¿ok? Áspero. Hay una cita bíblica que la tienen ustedes en el boletín, Efesios 4:29. Iglesia, préstele atención a esa cita bíblica. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Si nos fuéramos a profundizar en ese pasaje, aquí nos quedaríamos tremendo rato mirando cada una de las palabras que está utilizando el apóstol Pablo. Pero usted lo puede hacer en su casita, léalo, mire despacio para que aprenda de ahí. Cada palabra que voy a usar, yo debo de preguntarme si esas palabras van a destruir a la otra persona o la van a edificar. ¿La voy a destruir con lo que le voy a decir o la voy a edificar? Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado, amados. ¿Qué es lo que yo le voy a decir a la otra persona? ¿Qué le voy a decir? Y sobre todo aquí dice, no emplee un lenguaje grosero, vulgar. Ustedes han visto que a veces en el enojo, aún siendo cristianos, siendo hijos de Dios, aún en medio de una discusión salen palabras soeces y vulgares, que eso no debería de salir de un hijo y una hija de Dios. Pero a veces ese hombre viejo sale a relucir, Dios mío, en esa discusión. Y por eso es que qué triste a veces ver parejas cristianas aún en una discusión diciendo la cantidad de palabras más vulgares, y gente que no conoce del Señor de pronto escuchándolos dice, sí, esos son los cristianos. Si esos son los cristianos. Y a veces puede ser que yo ya he manejado ese lenguaje soez, vulgar, puede ser que ya no lo diga, pero sí utilizo otras formas que están acá. Utilizo insultos
gritos. Y eso es lo que me está diciendo Pablo, por favor, nada de esas palabras, nada de esas palabras. Está diciendo más bien empleen un lenguaje que sea bueno, que realmente edifique, que construya, ¿ok? Entonces la sabiduría que viene del cielo nos ayuda a entender que tenemos que aprender a atacar el problema en lugar de atacar la persona. Porque a veces en vez de tratar de solucionar el problema, atacamos la persona. Entonces la insultamos, la maltratamos, cuando lo que yo quiero es resolver un problema. Entonces ataque el problema, pero no ataque a la persona. ¿Listo? ¿Vamos bien? Listo, me quedan 2 pasos. Sexto paso. Número 6. Arreglar el problema, no la culpa. Arreglar el problema, no la culpa. Entonces, debo de preguntarme, ¿qué es lo más importante para mí? En una situación en que tengo un conflicto, tengo que preguntarme, ¿qué es lo más importante para mí? ¿Culpar a la otra persona o arreglar el problema? Porque a veces en nuestro afán de demostrarle a la otra persona que ella tiene el problema, no lo arreglo. Porque lo que yo quiero es que reconozca que tuvo la culpa. Y uno dice, hasta que no me diga. Entonces, amados, ahí sí va a ser muy difícil, porque hay momentos en que eso no va a salir de la otra persona. En su momento va a salir. Lo ideal sería que lo dijera. Entonces, ¿qué es lo más importante? Otra vez, culpar a la otra persona o arreglar el problema. Yo creo que ya lo sabemos, ¿cierto? Recordemos que según la forma en que juzguemos a otras personas, así mismo vamos a ser juzgados. Mire una cita bíblica, Romanos capítulo 14, versículo 13. ¿Están conmigo? Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Ese a otro creyente, póngale ahí a su cónyuge, póngale ahí a su ser querido, póngale ahí a su amigo. Por eso, escuche, iglesia, es fundamental establecer algunas reglas de palabras que no vamos a usar durante el diálogo cuando estemos de pronto tratando de solucionar un conflicto. Bueno, ya dije algunas, los insultos, las groserías, pero ahora me voy a referir a otra clase de palabras. Entonces, por favor, nada de las anteriores. Sobre todo decir la verdad con tacto, ya no vamos a mencionar eso, ahora estoy en otro tema. Arreglar el problema, no la culpa. Y ahí sobre todo hay que establecer unas reglas de juego que mientras estemos dialogando para tratar de solucionar el problema, que ciertas palabras no las digamos. Y eso hay que establecerlo como una regla de juego. Voy a colocar un ejemplo a nivel de matrimonio, que usted pueda conciliar con la persona antes de arreglar el problema, decirle, bueno, nosotros cuando tengamos algún problema, esa es una regla de juego que uno puede establecer en un matrimonio. Nosotros cuando tengamos algún problema, vamos a establecer unas reglas de juego. Y es, jamás va a salir de nuestros labios, me voy a separar. Y eso nos va a ayudar ¿a qué? A controlarnos. Porque si en cada problemita que tenemos, si en cada discusión que tenemos, inmediatamente sale de uno o del otro, entonces me voy de la casa. Grave, gravísimo. Por eso desde ya, si no tiene esas reglas de juego, rapidito hágalas. Porque eso si no va a traer muchos problemas para nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 8, dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Volvemos otra vez. Usted puede establecer unas reglas de juego y decir, nunca nos vamos a faltar al respeto. Si vamos a dialogar en algún momento que tengamos dificultades, vamos a hacer un compromiso, un pacto entre los dos. Nunca nos vamos a maltratar, nunca nos vamos a irrespetar. Amados, eso ayuda. Eso ayuda. Mi esposa y yo hemos tenido muchas dificultades a nivel de pareja, pero amados, a excepción de ese primer año que a veces les he contado que fue terrible para nosotros recién casados, nosotros jamás nos hemos tocado un cabello, y menos ella ahora me toca un cabello a mí. Porque siempre ha sido una regla de juego.
respetarnos. Jamás, en los casi 30 años de casados, jamás ha salido de mi boca, ni de ella, para mí, ni de aquí para allá, un insulto, una grosería. Jamás, jamás, jamás. Y eso se los puedo decir aquí públicamente. Allá tengo a mi esposa y está la suegra. ¿Qué Dios mío, la suegra? Y mucho menos la suegra, jamás la he ofendido. Comprometernos a no usar palabras vulgares durante el diálogo, lenguaje sucio, insultar, etcétera, etcétera. El último paso, amados: enfocarse en la reconciliación y no en la resolución. Ahora sí les voy a hablar de la diferencia. Por eso no utilicé resolución de conflictos, porque es que son dos cosas distintas. Enfocarse en la reconciliación y no en la resolución. ¿Por qué? Reconciliación es cuando yo quiero restablecer una relación. Pero cuando hablamos de resolución es que se resuelvan todos los asuntos. Imposible. Imposible. Debemos tener presente que es imposible que alguien esté totalmente de acuerdo conmigo. Si yo voy a esperar, utilizando el ejemplo de pareja, que mi cónyuge, mi compañero, mi compañera esté totalmente de acuerdo conmigo en todo, perdí el año. Eso no va a pasar en cualquier tipo de relación. Eso no va a pasar nunca, porque todos somos diferentes. Ese es el problema que he compartido muchas veces en la iglesia, cuando esposas quieren cambiar a sus esposos y esposos quieren cambiar a sus esposas. El único que nos cambia es Dios. Yo no tengo por qué estar cambiando al otro, no tengo el poder para hacerlo, pero sí tengo la capacidad para cambiar yo, eso sí. Eso lo que tenemos que hacer es concentrarnos en nosotros y sobre todo enfocarnos, concentrarnos en que voy a buscar es la reconciliación, la reconciliación. Hay que entender que podemos tener una relación saludable con alguien sin necesidad de estar de acuerdo con todo. Mi esposa y yo somos muy diferentes en muchas cosas. Y ustedes como matrimonio y en familia saben que en nuestros hogares somos diferentes todos. Los hijos, hasta los hijos. Los que tenemos varios hijos sabemos que no son iguales, son diferentes, piensan diferente. ¿Cómo vamos a pretender que todo el mundo piense igual? No, eso es imposible. Por eso, por favor, estamos hablando entonces que si yo puedo convivir con esa persona, si yo puedo tener una relación saludable a pesar de las diferencias, eso es sabiduría. Eso es sabiduría, así lo llama la Biblia, la habilidad de tener unidad sin necesidad de tener uniformidad. Eso es lo que hemos logrado en nuestra iglesia. En esta comunidad, algo que nos ha ayudado a sobrevivir a lo largo de los años es que aquí hemos respetado las diferencias. Yo como pastor nunca he pretendido que todos se pongan el mismo vestido, utilizando un lenguaje metafórico, y que todos brinquen igualito como el pingüino. No, Señor, aquí se respeta las diferencias. Por eso aquí hasta en la alabanza somos diferentes todos. Algunos se quedan sentaditos, otros de pie, otros saltan, otros brincan, otros no modulan ni los labios. Pero aquí respetamos las diferencias, porque somos diferentes. ¿Estamos? Usted está sentadito ahí con una persona cercana, un familiar o algo, dígale, somos diferentes. Dígale, somos diferentes. La habilidad de tener unidad sin necesidad de tener uniformidad, eso es sabiduría. Eso es sabiduría, lo último que dije. Mire, habrán cosas en la otra persona que nunca, créame, nunca van a cambiar. Yo no sé si usted a veces ha llegado a la conclusión en una relación: yo ya me di por vencido. Depende de quién lo diga, esa no cambia. O cuando decimos, ese no cambia, ya no cambia, ya renuncié. Eso es lo que tenía que haber hecho hace muchos años. Renunciar a cambiar al otro.
Claro, así es sencillo. Hay cosas que no van a cambiar en otra persona, pero la voy a recibir tal y como es y la voy a aceptar tal y como es. Voy a proponerme cambiar yo. Dios se encargará de cambiar la otra persona. Así funciona esto, amados, así funciona. Entonces hay que aprender a convivir con eso. Escuché una vez a alguien que decía, déjelo ir, pero él estaba diciendo deje ir pues el malentendido, estaba diciendo, déjelo ir que vaya. No es que se vaya. Entonces nuestro reto será convertirnos en agentes de paz, en agentes de reconciliación, en pacificadores, en constructor de puentes y no de muros, amados, porque a veces estamos levantando muros. Mateo capítulo 5 versículo 9 dice, Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Oiga, los que procuran la paz, no es solo que me gusta la paz, es que la procuro, es que me esfuerzo en tener esa paz. A modo de aplicación, amados, para terminar, quiero decir algo para las personas que apenas están en este proceso de buscar de Dios. Déjeme decirle, será más fácil hacer la paz con otros cuando hacemos primero la paz con Dios. Si usted primero se reconcilia con Dios, va a ser más fácil reconciliarse con otras personas. Usted sabe muy bien que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Él vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, pues nosotros estábamos en pecado y sencillamente éramos enemigos de Dios. Entonces, ¿qué hace el Padre? Envía a Jesucristo a morir por nosotros. Por eso Jesús dice en San Juan capítulo 14 versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Jesús vino a levantar un puente para que pudiéramos reconciliarnos con el Señor. ¿Y sabe quién tomó la iniciativa? Que fue nuestro primer punto. La iniciativa la tomó Dios. Dios vino, como dice la palabra del Señor en San Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La iniciativa la tomó el Señor. Mandó a Jesucristo a reconciliarnos con el Padre Celestial. Y hasta que tú no le entregues la vida a Jesucristo, vas a estar en rebelión con Dios. Y no solamente en rebelión con Dios, sino que va a ser muy difícil que puedas tener buenas relaciones con los demás. Por eso hay que aceptar la invitación de Jesús, que nos dice, vengan a mí los que están cansados y llevan pesadas cargas, y yo les daré descanso. Pónganse en mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Para los creyentes, para todos los que están en este auditorio y los que están escuchando esta predicación, déjenme darles una aplicación. Piense en este momento en una relación deteriorada que tenga. Si son varias, piense en la más deteriorada. Si son varias. Y si no, esa que tiene. ¿Con quién no te hablas en este momento? Piensa en eso. ¿Con quién no te hablas? ¿Con quién tienes un mal entendido? Y entonces va a irse de aquí hoy. Va a repasar estos 7 pasos. Y le va a pedir al Señor que le ayude para tomar la iniciativa. Y usted no va a esperar que el otro tome la iniciativa, usted va a tomar la iniciativa, pero para eso va a necesitar, repase estos 7 pasos y pídale sobre todo la ayuda al Señor. Y quiero terminar con esta frase para que se la lleve en su corazón. Siempre será más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Repito, siempre será más gratificante resolver un conflicto que disolver una relación. Padre, gracias te quiero dar, Señor, por esta noche hermosa que nos regalas, que nos permite, Señor, haber escuchado estos 7 pasos, 7 pasos que nos ayudan, Señor, a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Padre, necesitamos mucha sabiduría del cielo, Señor. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto, Señor, para poder, Señor, poner en práctica los principios de tu palabra. Señor, sobre todo, tomar la iniciativa. Somos tan orgullosos, no reconocemos que somos parte del problema. Nos cuesta reconocer
que también nos hemos equivocado. Señor, ayúdanos, que cada uno de estos 7 pasos podamos ponerlos en práctica, Señor. Y sobre todo, Señor, los últimos pasos que estuvimos viendo en la noche de hoy, Señor, ayúdanos, Padre, sobre todo, a enfocarnos más en la reconciliación que en la resolución. Nunca las cosas van a estar perfectas. Siempre van a haber cosas que la otra persona nunca va a cambiar, pero que me pueda enfocar en arreglar el problema, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor. Danos de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu linda presencia para poder mejorar nuestras relaciones. Danos dominio propio para poder controlar nuestro enojo, Señor. Y que seamos, Señor, lentos para enojarnos, muy lentos. Que no nos enojemos tan rápido, Señor, pero que aprendamos a escuchar al otro, Señor.